Reciban siempre como, ¿verdad? Ya es una costumbre, al mismo tiempo un privilegio poder traer la palabra del Señor a sus vidas, pero reciban un saludo especial desde aquí de casa, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deseando que estén recibiendo bendiciones de parte de Dios y que la gracia y el favor de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Mi familia, como siempre, les saluda, hermanos, y gracias por sus oraciones, y espero de que la palabra de Dios esté impartiendo bendición y fuerzas a sus vidas. Vamos a continuar, ¿verdad?, en el mensaje, en la proclamación del Evangelio, llevando siempre la semilla, ¿verdad?, a todo aquel que la necesite y se deje bendecir por el Señor. Es para mí un privilegio poder compartir la palabra en esta ocasión en el libro de Marcos, capítulo 7, verso 24. Quisiera hablar bajo el tema el triunfo de la fe. Es importante el tema de la fe, es extenso, pero al mismo tiempo muy importante. Casi, ¿verdad? Yo diría todos los días necesitamos fe, aún para, ¿verdad?, para ir a la tienda necesitamos fe. Marcos capítulo 7, verso 24. Ahí está la porción bíblica en esta hora. Y es importante, ¿verdad? Quisiera que al final de este estudio, de esta predicación, usted pueda levantar las manos de victoria a través de su fe. Porque como digo, es muy importante, ¿verdad? La fe, ya he sabido por muchos que trae, ¿verdad?, a la luz aquellas cosas que están quizás como en la neblina, no se ven muy bien. A veces la situación se ve como media oscura y no sabemos qué va a pasar. Pero es a través de la fe en Dios que podemos ver las cosas que a simple vista, como digo, no se ven, ¿verdad? Estamos hablando de cosas espirituales, de cosas, podríamos decir, duraderas e importantes, ¿verdad?, para el Señor. A través de la fe nosotros podemos ver maravillas de parte de Dios. Hay algunos que se dejan, por ejemplo, digamos, cuando uno está quizás, ¿verdad?, como dice, dating, cuando uno está saliendo con alguien, o cuando son amigos y comienzan a platicar con la idea de llegar al noviazgo y después pues al matrimonio de una vez, se les hace, ¿verdad?, muchas promesas y se habla bonito y se prometen tantas cosas. Y muchos pues nos dejamos llevar, ¿verdad?, por esas promesas, por esas ilusiones que se crean ahí. Y uno dice, bueno, pues uno ve, ¿verdad?, un mundo ya hecho, y aunque todavía no existe, pero uno se deja llevar por alguien. Y yo he conocido gente que ciegamente le cree a alguien y se aventuran a irse. Y pasa el tiempo, ¿verdad? Y a veces muchas de esas cosas no suceden, pero les creen y lo siguen, y siguen adelante a alguien. Entonces, de esa misma manera, ciegamente deberíamos de seguir a Dios y confiar en sus promesas y tener la fe, ¿verdad?, que se necesita para poder alcanzar lo que Dios tiene para su pueblo, esas promesas. Y es bien importante a veces también poder distinguir que hay cosas para las cuales uno no necesita fe. Lo único que uno a veces necesita es dinero para algunas, y para otras uno lo único que necesita es fuerza de voluntad para alcanzarla y para hacerla. Entonces, es bien importante poder diferenciar que la fe que Dios quiere de nosotros es para poder verlo a Él obrando, para poder ver nuestras vidas transformadas y poder alcanzar de alguna manera aquello, como digo, que quizás humanamente o con nuestros recursos no lo podemos alcanzar. Entonces, sí, porque hay mucha gente que confunde el hacer cosas o el alcanzar cosas a través de otros medios, y a veces creen que eso es fe. Pero es bien importante, como digo, diferenciar esas cosas, ¿verdad? Entonces, en Marcos, capítulo 7,
verso 24 dice la palabra de Dios. Si usted puede leerlo en su Biblia, qué bueno, excelente. Dice, no, pues verdad, escuche lo que dice. Dice la palabra: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, dice, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Verdad? Una mujer vino y se postró a los pies de Jesús. La mujer era griega y siforenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos de debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a la casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Mire qué importante, ¿verdad? El relato de este pasaje, de esta mujer, dice la palabra que hay algo bien importante notar ahí. Y una de las cosas es de que esta es una de las, o quizás algunos creen que es la única ocasión en la cual Jesús entró a unas ciudades no judías, o sea, llamadas, podríamos decir, gentiles, de los gentiles. Entonces, Tiro y Sidón de Cananea, ¿verdad? Entonces, dice que él llegó a una casa y quería que nadie lo supiese. Simplemente sus discípulos y él entraron a esa casa y él quería pues que nadie más lo supiese. Pero dice la Biblia que mientras él está hablando y mientras él está en esa casa, llega una mujer. Y la mujer era de Canaán, llamada una mujer cananea. Entonces dice que ella llegó a ese lugar con una profunda necesidad. Y la Biblia nos relata cuál era su necesidad. Pero antes de eso, es bien importante, como digo, lo que sucede aquí. Y es de que, aunque Jesús quería y era su intención quizás que nadie lo viese, que nadie supiese que estaba ahí, pero era difícil pasar desapercibido, aunque él quiso pasar desapercibido. Era difícil porque donde quiera que él iba, las cosas no eran diferentes, no eran iguales, se transformaban. Hacía él la diferencia. Y lo que tocaba, lo que él hacía, cualquier lugar donde llegaba, nunca las cosas eran iguales. Y eso es lo que Dios hace cuando alguien lo recibe en su corazón, alguien lo acepta como su Señor y su Salvador. Las cosas nunca más son iguales. Viene el verdadero gozo, la verdadera alegría, la verdadera paz llega a los corazones de las personas. Y dice que cuando esta mujer llegó donde él estaba, acuérdese, como le digo, de que quien busca a Dios lo encuentra, porque él no se está escondiendo de nadie. Porque el que realmente lo busca, el realmente insiste, el que realmente quiere conocer a Dios y estar cerca de él, pues Dios no lo va a echar fuera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero en este pasaje nosotros vamos a ver muchas cosas que a veces nos van a parecer como, ¿y por qué esto, verdad? ¿Por qué lo otro? Y espero que el Señor les ministre y esto les ayude y les dé fuerza a través, ¿verdad?, de su palabra. Es importante que no debería de ser, ¿verdad?, de esta manera, de que en esta ocasión nosotros vemos que esta mujer se acercó a él porque tenía una necesidad. Y mucha gente se ha acercado a Dios a través de las necesidades. Y yo creo profundamente que Dios a veces permite las necesidades para que muchos se acerquen a Él. Aunque no debería de ser ese el caso, ¿verdad?, de que la gente se acerque a Dios simplemente cuando tienen necesidad.
Pero bueno, como digo, tampoco Dios no dice, ¿verdad? Bueno, mira, te acercaste, ¿verdad? Porque tenías necesidad. No, Él siempre está con los brazos abiertos y Él nos recibe. Aunque como digo, no deberíamos de esperar quizás que la gente esté en drogas y acercarse a Dios para que digan yo quiero salir de la droga, están en alcoholismo o están en situaciones que están, ¿verdad? Profundamente afectados, acercarse a Dios por esas situaciones. Sino que aunque no tengamos necesidad, aunque no estemos en vicio, aunque no estemos en problemas, quizá fuera bueno que diéramos el paso de fe y nos acercáramos a Dios. Pero en esta ocasión, como digo, en específico, esta mujer llega porque tiene una gran necesidad, ¿verdad? Al Señor. Y como digo, Dios no lo echa fuera, como no echa fuera a ninguno. Él dice, vengan a mí los que estén cargados, los que estén cansados, los que estén como estés. Ven a mí, como estés, como yo. Ya después el Señor, ¿verdad? Se encarga de ir transformando. Por ejemplo, hay mujer que le gusta quizás el baile, ¿verdad? Vestirse de cierta manera, le gusta verse bien, ¿verdad? Para afuera. Y a veces llegan a las iglesias y hay cierta incomodidad. Pero Dios la recibe tal cual ella es. Y después el Señor y el Espíritu Santo va tratando con esta persona a llegar a tal punto donde ella misma tiene esa convicción por el Espíritu de que hay cosas que ya no se pueden hacer. No es, ¿verdad? No es algo humano, sino que es que el Señor lo hace. Él nos recibe tal cual somos. Igual que hay muchos hombres, ¿verdad? Que llegan a Dios tal cual son y el Espíritu de Dios hace una obra, una transformación poderosa. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor al cual la iglesia le sirve. Ese es el Dios al cual le queremos presentar, ¿verdad? A los amigos, a aquellos que no conocen a Dios. Que es un Dios que transforma, que es un Dios que cambia las vidas. Entonces, ¿cuál era la necesidad de esta mujer? Dice la Biblia que su hijita, dice que tenía un espíritu, le había poseído un espíritu que la atormentaba terriblemente, ¿verdad? Entonces, quizás aquellos que han pasado esas experiencias o conocen a alguien, saben que no es fácil vivir de esa manera, poseído por un demonio. Imagínense usted, es difícil, ¿verdad? Vivir de esa manera. Mucho más cuando son niños. En este caso dice que era una niña, la hija de esta señora. Y imagínense usted, quizás no podía dormir muy bien, pues tanto ni ella como su mamá. Quizás no comía bien, a lo mejor estaba flaquita. A lo mejor quizás, ¿verdad? Hacía ruidos extraños, gestos extraños. Quizás gritaba, como muchos relatos hay. A lo mejor también quizás se quería de alguna manera, quizás alguna vez que se quería hacer daño, quería acabar con su vida, quería hacerle daño a otra persona. Quizás la mamá no la dejaba salir, no podía salir con ella, porque en esta ocasión dice la Biblia que cuando ella llega, pues no lleva a la hija, va la mamá sola. Entonces a lo mejor ella no salía, quizás ni al comprar, a lo mejor estaba con mucha pena, a lo mejor vivía marginada por los demás. Ahí va la mamá de la fulana, ¿verdad? De la niña esta que está mal. Ve usted, muchas veces en ciertos lugares se refieren a ese tipo de gente despectivamente. Entonces, esta madre sufría, no se dice si tenía esposo, a lo mejor tenía hermanos, pero bueno, podemos decir que a lo mejor tenía esposo, sus dos hermanos, y toda la familia pues había sido afectada por esta situación. Entonces, esa es la necesidad con la cual ella, ¿verdad?, llega al Señor. Entonces, le damos crédito también que era una madre sabia, como muchas madres lo hay. Era una mujer llena de fe en el Señor, como muchas madres lo hay. Dios bendiga a esa madre, que no se dan por vencido, que se levantan por sus hijos siempre y van adelante y dan lo que sea, ¿verdad?, necesario. Se entregan a Dios en todo, buscan del Señor, creyendo en Dios, que Dios tiene la respuesta. Porque esta mujer se levantó, como digo, dio esos pasos de fe, fue donde el Señor. Y era una mujer, como digo, sabia y con mucha fe. Y yo he visto muchas madres de esas, conozco muchas mujeres así. Y Dios les bendiga, ¿verdad? Entonces llegan del Señor. No se sabe a cuántos lugares había ido, porque no dice la Biblia, ¿verdad? No lo relata.
pero a lo mejor había visitado lugares quizás donde le ofrecían ayuda. A lo mejor le habían sacado todo el dinero que a lo mejor tenía la señora, su familia. A lo mejor hasta había prestado, a lo mejor hasta, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Que bien se desencadenan cuando algo así pasa, porque hay un sufrimiento, hay un sufrimiento tremendo ahí. Ha ido a muchos lugares, quizás no le habían ayudado. Entonces llega donde, ¿verdad? Donde el Señor, y quizás toda la ayuda que ella había buscado había sido, pues, en vano, ¿verdad? Entonces, como muchos buscan ayuda en cualquier otro lugar, y cuando solamente, podríamos decir, cuando el alma del hombre, de la mujer, está en las garras de Satanás, no hay lugar ni hay método que lo pueda arrancar de sus manos. Solamente Cristo, solamente el poder de su sangre. Como digo, no hay lugar, no hay método en el mundo que pueda arrancar el alma del hombre o de la mujer de la garra de Satanás. Solamente Cristo y su poder. Dice la palabra en el verso 27 que cuando la mujer dice llegó donde Jesús, dice que Jesucristo, al escuchar su historia, su necesidad, dice que hizo como un silencio, ¿verdad? Como a veces Dios se queda silencio, y luego dice estas palabras en el verso 27. Dice: pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire esa palabra, perrillos. En aquel tiempo el judío acostumbraba a llamar a los que no eran judíos perrillos. En otras palabras, como esta mujer era, podríamos decir, gentil, no judía, entonces también entraba en ese grupo, podríamos llamarlo. Entonces Jesús usa esta expresión en esta ocasión, según la Biblia. Él usa esta expresión, espero, ¿verdad?, que la traducción haya sido la correcta. Porque la Biblia dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Entonces, imagínese usted el cuadro. Una mujer con necesidad, buscando ayuda, después de tanta aflicción, después de tanto sufrimiento, busca ayuda en el Señor, en Dios. Y luego Dios, ¿verdad?, le habla de esta manera. En otras palabras, fue como un parón en seco que quizás despertó a la mujer al escuchar estas palabras. Entonces, cualquiera se desanima, agarra sus cosas y dice, yo me voy de aquí. ¿Por qué? Porque a veces la gente conoce a un Dios de amor, a un Dios de bondad, a un Dios que creen que todas las oraciones les va a contestar y que los va a tratar como, oh, ya llegó mi consentido, mi consentida, o tú eres mi siervo, o tú eres mi profeta, o mi apóstol, lo que sea, tú eres mi. Hay veces que hay gente que piensa que así Dios lo va a tratar y lo va a recibir. Yo he escuchado gente que quiere un trato bien especial, bien especial. Y ya no se diga de predicadores o de cantantes, a veces, no todos, pero muchos quieren un trato bien especial. Que, por digo, a veces uno se queda, ¿verdad?, sorprendido. Pero fíjese lo que Jesús le dice a esta mujer, de la manera que la trata. Y como digo, cualquiera, ¿verdad?, había dicho, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí. Pero no fue el caso de esta mujer. Sino que había dicho, bueno, yo he aguantado tanto ya en la vida. Y me han dado por todos lados que esto no es mucho. Entonces dice que se quedó con una fe inquebrantable.
su fe no fue dañada ni fue movida, sino que la fe se mantuvo inquebrantable. Y el verso 28 dice, respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, le dijo, escuche bien, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. Mira la respuesta de esta mujer. Como le digo, era una mujer sabia, era una mujer de fe, era una mujer decidida, era una mujer aferrada a su fe. Dice, sí, Señor, pero aún los perrillos, me imagino yo, ¿verdad? Diciendo, bueno, conozco muchas casas donde tienen perros y mientras los hijos de los amos, ¿verdad? Están comiendo y a lo mejor sueltan alguna migaja o se cae por ahí, los perrillos las comen y ellos también se alimentan y les alcanza esta palabra. Entonces, imagínense ustedes ese significado, ¿verdad? Ella se mantuvo de pie, aunque recibió, como le digo, ¿verdad? Un fuerte golpe a su fe. Pero a lo mejor Dios estaba probando su fe. A lo mejor Dios estaba probando a ver si se iba a mantener de pie y constante, peleando la buena batalla de la fe. Y esto es lo que sucede con muchos, ¿verdad? Digo, a veces oramos, a veces buscamos, a veces estamos ahí y no recibimos respuesta. A veces quizá la respuesta que nosotros quisiéramos, lo que estamos esperando de Dios, a veces no llega o no se da. A veces Dios trata con nosotros así. A veces Dios, como digo, no responde de la manera que nosotros quisiéramos. ¿Y qué pasa con muchos? Conozco muchos y yo sé que a lo mejor usted también conoce a gente que cuando no reciben respuesta a su oración o llevan un tiempo, ¿verdad?, en la iglesia o buscando del Señor, pero por A o B razón las cosas no están funcionando, se alejan, se retiran de la iglesia o se alejan de Dios. Y a veces usted, ¿verdad?, quizás va a andar por la calle o por aquel lugar y se encuentra con alguien que es un ex cristiano, ¿verdad? Ya no está en la iglesia, no está siguiendo al Señor. Y usted le pregunte, oí vos, o mira, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? ¿O por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no seguiste? Y a veces le dan unas respuestas que uno dice, ¿sí? ¿De veras? Sí, algunos dicen frases como esta, por ejemplo, ay, es que allí no hay amor. En esa iglesia no hay amor, yo no siento amor en esa iglesia. Que el pastor no nos habla, no nos manda un texto, no nos visita. Hay gente, ¿verdad?, que ese tipo de expresiones tiene. Algunos otros dicen, ay no, lo que pasa es de que ahí, qué sé yo, ¿verdad? Muchos piden ahí, mucho esto y mucho lo otro, en fin. Casi siempre son puras pequeñeces, por no llamarlo tonterías. Y la mayoría de la gente tiene unos pretextos bien absurdos, bien llanos. Y uno le dice, por eso te fuiste de la iglesia, por eso te alejaste de Dios, por eso ya no seguís. Sí, por eso. Imagínese usted, cosas como esa, gente como le digo que se va por cosas pequeñas. Imagínese esta mujer, al escuchar a Dios hablarle de esa manera. Cualquiera se va, cualquiera dice, no vuelvo más. Pero eso es que no, ella se mantuvo y se aferró. Yo conozco gente que allá afuera los tratan de la patada. Los agarran como pelotas, como pedazos de cartón viejo, los tiran por aquí, por allá. Como cuando alguien se toma un café en un vaso de plástico o de cartón y lo tira por ahí, cualquiera le da patada por todos lados. Hay gente que así las tratan. Pero ahí están bien. Dice un dicho, ¿verdad?, que el diablo le paga bien a quien mejor le sirve. Y es verdad. Y le dan y le dan y le dan y regresan otra vez al mismo lugar, pero luego vienen a la iglesia, se entregan al Señor y luego quieren que ahí los traten bien. Que los pongan en un lugar y que los tengan, ¿verdad? ¿Dónde lo pongo? Que no le dé el sol. ¿Qué necesita usted? Pero a veces no es así.
A veces ese es otro evangelio, estamos equivocados, porque a veces Dios no nos va a tratar así, a veces Dios va a probar nuestra fe, a veces Dios nos va a tratar de una manera que nosotros quizás uno dice, ¿cómo? Pero la fe tiene que mantenerse, tiene que persistir. Tenemos que mantenernos peleando la buena batalla de la fe. Siempre ahí, constante, siempre estar ahí, como esta mujer. No se fue, dice. Aunque Jesús, ¿verdad? Uno puede decir, pero ¿cómo, Señor, la trató así? Dice que ella no solamente expresó su fe, sino que también sus acciones. Y cuando le dijo, sí, Señor, pero yo creo que también de las migajas que caen de la mesa, los hijos comen. Dice que esta expresión movió el corazón de Dios, movió el corazón de Jesús. Y el verso 29 le dijo, ¿verdad? Él le dijo, por esta respuesta, vete. Y el demonio ha salido de tu hija. Imagínese usted, por la fe, por mantenerse allí persistente al Señor, humillada allí de Dios, esperando que solamente Él tenía la respuesta, la ayuda. Dice que Dios le dijo, a pesar de lo que ha sucedido, a pesar de las fricciones que quizás hemos tenido, tú te has mantenido en fe y no has flaqueado y no has desistido. Entonces le dijo, ve. Cuando ella escucha la respuesta de Jesús, cuando le dice, ve, porque el demonio ha salido de tu hija. ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso! Y ahí es donde la fe triunfa sobre la necesidad, sobre la adversidad, sobre lo imposible quizás para muchos. Ahí es donde la fe triunfa. Me trae a la mente cuando dice la Biblia que Job peleaba, ¿verdad?, con el ángel de Jehová. Luchando. Dice que comenzaron a cierta hora de la noche. Y dice que Job se mantuvo peleando con el ángel de Dios. Y el ángel le decía, suéltame, que ya está amaneciendo, el alba ya viene, suéltame. Dice que Job le dijo, no te voy a hacer soltar, aquí me voy a aferrar a ti hasta que me bendigas. Hasta que reciba mi bendición, hasta que reciba lo que tú tienes para mí, yo no me voy a mover de aquí. Dice que Job se aferró al ángel de Dios. Dice que Dios le dijo, está bien, tranquilo, hombre, ya entendí lo que quieres. Y él le dijo, te voy a bendecir. Y como prueba de esa bendición, dice que le fue cambiado el nombre de Jacob a Israel. No a muchos se les cambió el nombre en la Biblia, porque el cambio de nombre significa un cambio de identidad, un cambio de destino, un cambio de muchas cosas. Y a Job se le cambió el nombre. Esta mujer recibió su respuesta, su milagro. Dice que la palabra que luego regresó a su casa, dice el verso 30. Y cuando ella llegó, dice, a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Imagínese usted. Quizás dijo ella, tengo años de no ver a mi hija reposar o dormir como hoy lo hace. La casa se llenó de paz. La hija dormía bien, quizás empezó a cobrar peso, empezó a ver las cosas bien, empezó a ser una mujer de bien. Hay tantas cosas que podemos imaginar cuando vemos a los hijos sanos, libres. ¿Y quién los hace libres? Cristo los hace libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra del Señor. Por eso es importante, amado hermano, iglesia, pueblo de Dios, saber que Cristo es el que realmente hace libre. No estamos en otro lugar. La respuesta solamente está en Cristo. Pero yo quiero decirte una cosa, que todo esto se logra
con una fe inquebrantable, con una persistencia. Siempre, siempre, siempre. No has recibido respuesta a tu oración ahora. Persiste, sigue orando, sigue clamando, sigue esperando. Quizás no ves todavía la luz. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir insistiendo, hay que seguir clamando, hay que seguir esperando. No bajes los brazos ahora. No bajes los brazos, no te des por vencido hoy. No importa lo que pase aún en la situación en la que estamos viviendo. No nos demos por vencidos. Nuestra fe, como la fe de esta mujer, como la fe de Jacob triunfó, la fe de cada uno de ustedes también triunfará. Y cualquiera que sea, como digo, la necesidad o la circunstancia por la que estés atravesando, tu fe en Dios abrirá caminos. Tu fe en Dios abrirá y verás las cosas como Él quiere que las vea. Es tu fe. Te animo en este día. Te animo en este día que tú también tengas una fe que triunfe sobre todas las cosas. En este mes, el mes que venga, los meses que faltan de este año, el año venidero, aférrate ahí. Aférrate a esa fe en el Señor inquebrantable. Y tú también vas a tener una fe que triunfe. Una fe que mueve montañas. Una fe en el Señor y decir, soy un hijo de fe. Mi deseo, como siempre, es que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que todo lo que hagas prospere, que la paz de Dios esté sobre tu vida, sobre tu corazón. Y no olvides, le servimos a un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.